1911, como el día 5 de enero, voy a cantar la tragedia del presidente Madero. Me dispensarán, señores, y lo repito otra vez, señores, son las mañanas de 1910. Salió el tren de pasajeros, herido del corazón, a los estados. Todo empezó cuando a los 10 años a mi abuelo se le ocurrió regalarme un Mecano. Entonces ya eso de tener un Mecano, empecé con el número 0 y terminé con el número 10, que era una caja gigante con 2 pisos de tuercas, tornillos y laminitas y cosas. Y entonces ya todo lo que se me atravesaba, para empezar, se desarmaba. Y lo interesante es que lograba yo armarlo otra vez como sin sobrar tornillos. Eso ya me gustó en la vida, y entonces ya después de eso empecé a desarmar el coche de mi mamá, lo cual hizo que no me llevara muy bien con ella. Y así varias cosas, motocicletas, bicicletas, etcétera. Empecé a hacer avioncitos de radiocontrol, avioncitos de madera de balsa, y eso fue derivando a que todo lo que me gustaba desarmar, pues apareció por ahí mi abuela con un radio que no funcionaba y decidí desarmarlo para ver por qué. Entonces, después de darme varios toques con 500 volts que usaban esos radios viejos, me gustó lo de la electrónica. Entonces, se me ocurrió ya salirme, en vez de entrar a la prepa, entré a la vocacional. Y en la vocacional, pues ya escuela técnica, antes de entrar al poli. Ahí sí tuvimos clases de dibujo, clases de dibujo técnico sobre todo, y unas cuantas clases de manejo de torno, fundición también. Teníamos muchos talleres, hartas matemáticas y una que otra huelga. Entonces había tiempo para hacer otras cuantas cosas, como ir a jugar billar a la vuelta y aprendíamos más cosas, ¿no? Bueno, ya entré al poli, a la ESIME. En la ESIME, pues ya estudiando electrónica, pues por ahí conocí a Gustavo Cota, que tenía una tiendita de equipo de sonido, y entré a trabajar con él armando amplificadores. Pues ya que aprendí cómo se armaban los amplificadores, me tocaba probarlos, y cada vez que me sentaba a probar un amplificador, en lugar de probarlo y ya rápido, me ponía yo a cambiarle de cosas para que sonara mejor y diera más potencia y menos distorsiones, lo cual estaba muy bonito para mí, pero pues, la producción de amplificadores no era la suficiente. Entonces, bueno, teníamos algunas discusiones por ahí. Está bien, porque aprendí bastante sobre amplificadores y cosas, y Gustavo le gustaba que hiciera yo todas esas pruebas, porque terminamos haciendo unos amplificadores muy buenos. Después de eso decidí que estudiar música era muy interesante, entonces ya me metí a la Escuela Libre de Música, que estaba también a 5 cuadras de acá, y aprendí pues, solfeo, guitarra, armonía, etcétera, leer partituras. Y en eso estaba cuando apareció Nacho Méndez, un amigo mío también de la escuela, de chiquitos. Puso un estudio de grabación porque él se dedicaba a los jingles en esa época. Montamos un estudito chico de grabación con unas grabadoras TEAC que acababan de salir al mercado y que modifiqué obviamente para que fueran pues, más mejores. Funcionaban bastante bien, y ya estábamos usando primero canales monourales, y de repente ya salió un estéreo. Si ya había salido un estéreo, bueno, pues empezamos a hacer grabaciones para discos, en donde se nos ocurría que teníamos que grabar la pista, digamos, en una máquina, en otra máquina de 2 canales
mezclaba yo la pista que habíamos grabado con las voces. Pero eso pues, implicaba que tenías que estar mezclando al mismo tiempo que estabas grabando. Y aparte, pues la calidad de la primera grabación de la pista empezaba a degradarse cuando la copiabas a la segunda junto con las voces, ¿no? Entonces lo que hice ahí fue hacer un sincronizador para 2 máquinas. Entonces en una máquina que estaba ya la pista, estaba sincrónica con la otra, grababa las voces separado en la otra y siempre me quedaba bastante sincrónica las 2 máquinas y grabábamos ya una tercera haciendo la mezcla con toda la calma del mundo, pudiendo ecualizar, cosa que en esa época el multitrack, pues 2 canales era lo más que se podía conseguir. Por ahí ya empezaron a crecer el número de canales y la cinta seguía manejándose del mismo tamaño. Ya salió la primera máquina de 16 canales en 1 pulgada. Después ya metieron 24 canales en 1 pulgada, ¿no? Entonces, Ampex se quejaba, pero todos teníamos máquinas más baratas. Y así ya el estudio fue cambiando, fue creciendo y ya nos dedicamos a hacer grabaciones de todo tipo, ¿no? Empezamos con los folcloristas, en donde yo también, aparte de poner los micrófonos, pues también me gustaba la música. Como había estudiado guitarra, pues ya empecé a tocar con ellos también, ¿no? Entonces se volvió muy divertido y bohemia la parte de tener un estudio de grabación y cuates con los cuales yo tocaba y convivía mucho, ¿no? Sometimes I stand in the middle of the floor. En 1976 ocurrió el Festival Casals en México, un homenaje a Casals en Bellas Artes. Entonces alguien decidió que tenía que hacer la transmisión del festival a todo México y en aquella época era el último año de Echeverría. Él decidió que ese festival tenía que pasarse como la hora nacional, todas las estaciones de radio del país encadenadas, lo cual a muchos no les gustó. Pero bueno, para poder hacer eso tuvimos que traer la primer consola MSI que llegó a México, que era una consola de 24 canales. Tuvimos que ir por ella a Estados Unidos con urgencias porque pues ya venía la inauguración. De repente pues, llegó la consola al aeropuerto y la sacamos por la puerta de atrás para que todo el papeleo se encargara alguien de hacerlo después, pero nosotros ya tenemos que instalarla en Bellas Artes. Nos faltaba una semana para que empezara el festival. Llegó la consola y claro, estuvimos una semana sin dormir instalando toda la consola, ¿no? La cual funcionó bastante bien. Esa consola se mantuvo trabajando en Bellas Artes como 15, 20 años más o menos. Y sí, era una máquina que, aunque no tenía la mejor calidad del mundo, pero sí era una consola profesional con niveles de entrada, salida y calidad muy aceptable. Cuando hicimos las primeras transmisiones ahí, bueno, pues esas transmisiones tenían que ir de Bellas Artes a través de una microonda, irse a la Secretaría de Comunicaciones, que estaba en la Narvarte en esos momentos. De ahí teníamos que ver cómo llegaba la señal ahí, porque lo que oías en las teles no era precisamente lo que nosotros estábamos escuchando en los monitores, ¿no? Entonces tuvimos que ir a corregir todos los niveles, muchos compresores que metían en el camino porque alguien les decía que había que comprimir, pero tuvimos que estar haciendo ajustes y revisar cómo la señal que salía de Secretaría de Comunicaciones pues pasaba a las estaciones transmisoras y de ahí cómo recibía Televisa y Canal 11 y etcétera y qué tratamiento le daban ellos porque todas sonaban diferente, ¿no?
Y así pues se logró que se escuchara bastante bien, tanto en radio como televisión. Y fue gran sorpresa para nosotros que de repente nos empezaron a llegar cartas al festival de gentes que vivían en la montaña, por allá en Sonora y en Oaxaca, y campesinos agradecidos de que podían y tenían chance de oír ese tipo de música, porque las estaciones locales obviamente nunca pasaban música clásica, ¿no? Eran las rancheritas y lo que pagaba el que contrataba los horarios de radio y televisión en ese momento, ¿no? Y sí, fue muy agradable saber que a todo el mundo le había gustado esto de las transmisiones, ¿no? En alguna época ya me tocó ir a hacer festivales también a Nicaragua. En esa época, pues nosotros habíamos hecho un disco aquí que se llamaba Guitarra Armada, que es un disco que se hizo porque cuando empieza la guerra en Nicaragua en contra de Somoza, pues la mayoría de los muchachos que usaban los fusiles y pistolas, etcétera, eran bastante analfabetos, no sabían leer los instructivos de cómo limpiar los fusiles y las armas, etc. Entonces Carlos Mejía Godoy hizo unas canciones donde la letra era exactamente cómo desarmar todos esos fusiles, para qué servían las balas, cada bala tenía un uso específico, y todos esos instructivos los grabábamos en canciones. Él hacía una canción por semana, nosotros la grabábamos y la mandábamos a Costa Rica, en donde estaba Radio Sandino, y las pasaba para que se escucharan en Nicaragua. Ya cuando terminamos todo el disco, bueno, pues, acabó la guerra también, se fue Somoza, entraron los sandinistas, entonces fue a instalar un estudio de grabación allá en Managua, y ya que estaba yo allá, pues ya me aprovecharon para que hiciéramos un festival por año. Entonces casi vivía yo 3, 4 meses en Nicaragua, iba y venía, y los festivales que se hicieron allá, internacionales todos, pues eran festivales bastante complicados, en el estadio que era bastante grande, y ahí tuvimos que juntar bocinas de donde pudimos para que se pudiera escuchar la cosa, etcétera, y grabaciones también de todo eso, ¿no? Pues otra etapa que fue hacer sonido para cine. Como yo ya tenía la experiencia de lo que era grabar en estudio lo único que querías era que no hubiera ni un ruidito. Cuando haces cine, pues todo lo que grabas son ruiditos. Entonces, ¿cómo hacer que los ruiditos para el cine sonaran bonito? Pues eso me ayudó toda la experiencia que tenía yo de estudio de grabación de música. Todos los grillitos y los camiones que pasan y los aviones y los pasos de la gente, y todos esos ruiditos que son para cine, pues había que grabarlos bonito, sin ruido de fondo y todo eso. Y fue otra experiencia totalmente diferente a lo que era grabar música, pero era hacer sonido con calidad para acompañar una imagen. Y eso nos dio también, pues, otra desviación dentro del estudio, sino desviación, un cambio para hacer sonido para cine, y así empezamos a hacer las primeras películas también en el estudio de grabación. Y ya nos rodeamos de toda una serie de gentes dedicadas al cine, y eso dio lugar a que, pues bueno, mi hijo Jaime, que él estuvo trabajando en Estudios Churubusco, pues él inventó, no inventó, cuando él entró ahí exigió que se hiciera una sala de sonido verdadera para hacer cine, para hacer un cine que era ya estéreo, que era un estéreo que no era el estéreo de discos que nosotros usábamos, sino era un 424 que había inventado Dolby.
Ahí las 3 bocinas que están al frente y atrás de la pantalla eran un estéreo con un canal central y el cuarto canalito pues era un sonido envolvente que te daba ambientitos en las bocinas traseras. De ahí ya Dolby se brincó al 5.1 famoso y ahora ya andamos en una época en que tenemos el Atmos, que ya son como 32 bocinas en una sala, en donde ya todos esos ruiditos se han vuelto ruidotes que además puedes ubicar en una bocina exacta, en una posición exacta, y eso ha sido posible gracias a todos los adelantos que ha habido de sonido cuando pasa de analógico a digital, y digitalmente pues ya tenemos control de todo lo que querramos, más pues consolas muy grandes que te permiten hacer todo ese tipo de efectos y controlarlos, y a eso todavía me dedico ahorita. Pero como no nos gustaba nada más estar haciendo jingles, porque pues, papitas Barceli, etcétera, Coca-Cola, pues todo está muy interesante. Entras en un círculo de competencia muy extraña dentro de la publicidad, en donde ahí si te alentas un poquito te tragan todos los que tienes alrededor. Y así estuvimos un buen rato. Me peleé con bastantes publicistas porque de repente pues llegaba alguien a decir, tengo que hacer un comercialito para unas pilas, pero todavía pues, no escribí nada. O sea, yo soy así de lo que se me vaya ocurriendo. Me gusta que todo surja de repente, así la chispa que te ilumina de repente y, ok, bueno, ¿cómo qué quieres que sea? No, pues aquí vamos a poner este ruido y este otro, y entonces graba esto y el otro, y luego los pegamos y eran puros pedacitos y todo tenía que durar 30 segundos, porque en 30 segundos teníamos que hacer todo eso. Entonces era un pegadero de cintas, porque antes no había ningún aparato digital que te permitiera editar sin que se te perdiera un pedacito de cinta. Tenías que cortarla, pegarla con, no Durex, pero sí había pegamentos especiales. Y entonces hacer un chorizo de 30 segundos de puros cortecitos. Y entonces el cuate decía, no, a ver, cámbiame el cuarto, pásalo al primer lugar y entonces pones el tercero a ver si así me gusta. Bueno, cuando esto empezó a las 9 de la mañana y eran las 9 de la noche y él seguía con que es que todavía no me llega Entonces agarré todos los pedacitos, los puse en un carretito y le dije, mira, aquí tienes todos estos pedacitos. Aquí hay un estudio de grabación comercial que está a 3 cuadras. Ahí tienen mucha paciencia, pero yo ya, aquí basta. Ay, adiós, que él será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. El desarrollo dentro de todo lo que es la parte tecnológica pues, ha cambiado muchísimo y cada vez cambia más rápido. Antes pues, una grabadora te podía durar 10 años y seguía caminando. Siguen caminando todavía esas grabadoras. Lo que ya no hay es cintas para usarlas, pero estaban hechas para que sí duraran. En cambio ahorita te compras un programa para la computadora y para empezar la computadora la cambias cada 3 meses porque ya salió el nuevo modelito. Segunda, ya si no te la cambias ya no puedes usar el nuevo programa. Y los programas también están cambiando tanto que ya las computadoras viejas pues tampoco funcionan con este nuevo programa. Entonces, todo esto te obliga a que necesitas más tiempo para aprenderte el nuevo programa con la nueva computadora, y ya que lo lograste, ya olvídate, pues ya la cambiaste y ya tienes la nueva haciendo todo lo demás y muchas más cosas que antes no se lograban. ¿Para dónde va el futuro? Ya lo veremos. No voy a predecir nada, pero al rato creo que ya vamos a traer la grabadora dentro de una muela y poder oír
y ver toda la imagen con un enchufe en la oreja, algo así. Pero si te pones tan exigente, estamos haciendo unas grabaciones químicamente puras que a lo mejor si las comparas con una grabación de hace 30 años que se grabó en analógico y en un disco long play, no sé qué, resulta que la calidez y el tipo de sonido que se logró hace 20 años pues, era muy diferente porque estaban preocupados por otro tipo de sonido, por otro tipo de cosas, no les interesaba que estuviera químicamente puro el sonido, sino era una orquesta tocando, interpretando una música y el director y su manera de dirigir y la interpretación de cada uno de los músicos era mucho más importante que lo químicamente puro de la grabación, por un lado. Por otro lado, no quiere decir que ahora, porque tengamos todas las facilidades y desarrollo de las tecnologías, los directores ya no tienen nada que ver. Obviamente que siguen teniendo la importancia que tenían siempre. Lo único que podemos hacer mejor con estos avances de tecnología es tratar de que el sonido salga mejor que lo que lográbamos hacer hace 20 años con lo que teníamos hace 20 años. Pero la música es la música, el sonido de las orquestas, de los instrumentos, de las voces, del sonido para cine y de todo lo que hacemos, sigue siendo el mismo sonido de hace 20 o 40 años o más. Simplemente las tecnologías actuales nos permiten elaborar cosas que suenen mejor, eso lo vas a definir tú.